La historia suele enseñarse de forma incorrecta. Nos hacen creer que los imperios terminan de manera repentina. Una invasión, una guerra decisiva, una fecha concreta que marca el final. Roma saqueada, Berlín bombardeado, París cubierta de sangre y guillotinas. El colapso siempre parece ruidoso, visible e inmediato. Pero los datos históricos cuentan otra historia. La mayoría de los imperios no colapsan en un solo evento. Colapsan a través de procesos largos, técnicos y deliberados que ocurren lejos del campo de batalla. Decisiones financieras, cambios monetarios, desindustrialización, endeudamiento estructural y transferencia sistemática de riqueza. Los imperios no suelen morir por derrota militar, mueren por decisiones internas. En la fase final, sus propias élites comienzan a desmontar el sistema que los sostuvo, liquidan activos productivos, externalizan costos, trasladan capital al exterior y priorizan beneficios de corto plazo sobre estabilidad de largo plazo. El colapso no llega como un golpe, llega como una consecuencia matemática. Hoy, muchos observan a Estados Unidos esperando un evento definitivo. El día en que el mercado colapse, el dólar pierda su estatus o el sistema financiero se derrumbe de golpe. Pero ese enfoque parte de un error histórico. Ese es el patrón romano. Estados Unidos no está siguiendo ese camino. El proceso que estamos observando se parece mucho más a otro precedente histórico, el patrón holandés. Un modelo de declive lento, financiero y altamente rentable para quienes lo administran desde dentro. Y entender ese patrón es clave para comprender lo que realmente está ocurriendo con el imperio estadounidense. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. En el siglo XVIII, la República Holandesa ocupaba una posición que ninguna otra nación había logrado antes. Su moneda funcionaba como referencia global para el comercio internacional. Su armada dominaba las principales rutas marítimas. Su sistema financiero era el más sofisticado del planeta y su nivel de vida superaba ampliamente al de cualquier otro territorio conocido. Durante décadas, Ámsterdam fue el centro real de la economía mundial. Ese dominio parecía inquebrantable. Sin embargo, en el transcurso de apenas 50 años, ese poder comenzó a disolverse. El proceso fue lento, silencioso y metódico. La República Holandesa dejó de ser una superpotencia sin un colapso espectacular, sin invasiones devastadoras y sin una catástrofe demográfica. El deterioro ocurrió en otro nivel, mucho más profundo y difícil de percibir. El punto de inflexión apareció cuando la élite dirigente comenzó a observar una realidad incómoda. El crecimiento interno se había agotado. Las oportunidades productivas dentro del país ofrecían rendimientos cada vez menores, mientras que los costos de sostener el imperio aumentaban año tras año. Mantener la flota, proteger las rutas comerciales y administrar territorios lejanos exigía recursos crecientes con beneficios decrecientes. Frente a ese escenario, los principales comerciantes, banqueros y actores políticos tomaron una decisión estratégica. En lugar de reinvertir su capital dentro de la economía nacional, optaron por moverlo hacia el exterior. El dinero holandés empezó a financiar a potencias rivales, a gobiernos extranjeros y a proyectos productivos fuera de sus fronteras. El capital dejó de servir a la estructura interna del país y comenzó a trabajar exclusivamente para proteger patrimonios privados. Ese cambio alteró la relación entre la clase dirigente y el resto de la sociedad. La élite financiera ya no dependía del éxito productivo de su propio territorio. Sus fortunas estaban diversificadas, aseguradas y desligadas del destino colectivo. El imperio comenzó a vaciarse desde adentro, pieza por pieza, mientras quienes tomaban las decisiones más importantes ya habían asegurado su salida económica. Este fenómeno permite comprender un patrón histórico recurrente. Cuando una potencia alcanza su punto máximo,
La tentación de sustituir producción por rentabilidad financiera se vuelve irresistible. El caso holandés muestra cómo una nación puede seguir pareciendo próspera mientras su base real se erosiona de forma constante. Para entender los paralelos con el mundo contemporáneo, resulta necesario volver a Ámsterdam hacia el año 1780. En ese momento, los indicadores financieros seguían siendo sólidos, pero la infraestructura, la capacidad productiva y el tejido social comenzaban a deteriorarse. El mercado podía prosperar incluso cuando la economía real perdía fuerza. Esa desconexión marcó el inicio del declive. El llamado patrón holandés describe precisamente ese proceso. Una potencia hegemónica se transforma gradualmente de una economía basada en producción tangible a una economía centrada en la especulación financiera. El capital deja de construir, fabricar e innovar, y comienza a circular buscando rentas, intereses y ventajas a corto plazo. Al mismo tiempo, la clase gobernante separa su destino económico del destino del conjunto de la población. Para comprender cómo se llegó a ese punto, es necesario retroceder aún más, hasta la Edad de Oro holandesa. Durante el siglo XVII, la República Holandesa funcionaba como el taller del mundo. Su economía estaba basada en activos físicos, innovación técnica y trabajo altamente especializado. El país desarrolló el aserradero industrial, perfeccionó el barco fluid, capaz de transportar grandes cargas con tripulaciones reducidas, y dominó el uso de la energía eólica aplicada a la producción. Las materias primas llegaban en estado bruto y eran transformadas mediante tecnología superior. Madera y hierro se convertían en barcos, herramientas y maquinaria que luego se exportaban a gran escala. Esa eficiencia productiva generó un excedente de capital sin precedentes. Ámsterdam se convirtió en la ciudad más rica del planeta porque era también la más productiva. Su moneda, el florín holandés, fue aceptada como referencia internacional no por imposición militar, sino por confianza económica. Detrás de esa moneda existían bienes reales, infraestructura avanzada, ingeniería de alto nivel y un dominio efectivo de los flujos comerciales globales. El respaldo del florín no estaba en promesas, sino en producción, tecnología y control físico de la economía. Precisamente ahí se encontraba la clave de su poder. Y también el origen de su futura fragilidad, cuando esa base comenzó a ser reemplazada por capital financiero desligado de la realidad productiva. El éxito prolongado suele producir un efecto secundario silencioso. A medida que la República Holandesa acumuló riqueza, la estructura interna de su economía comenzó a transformarse. Los salarios subieron de forma sostenida. El nivel de vida alcanzó cifras inéditas para la época. Comer, vestir y habitar en las ciudades holandesas se volvió considerablemente más costoso que en otras regiones de Europa. Con el tiempo, construir barcos en Ámsterdam resultó mucho más caro que hacerlo en los nuevos centros emergentes de Inglaterra y Francia. La mano de obra holandesa exigía sueldos elevados. Los artesanos vivían con comodidades impensables para generaciones anteriores. El espíritu de escasez que había impulsado la innovación se fue disipando lentamente. La fuerza laboral dejó de comportarse como un grupo de innovadores impulsados por la necesidad. En su lugar, apareció una generación acostumbrada a heredar estabilidad, seguridad y prestigio. El hambre creativa que había definido la Edad de Oro fue reemplazada por una cultura de mantenimiento del estatus alcanzado. En ese contexto, se produjo el punto de quiebre. Fue el momento en que el deterioro dejó de ser superficial y comenzó a expandirse por toda la estructura económica. Los grandes tenedores de capital, las familias comerciantes que controlaban la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y el Banco de Ámsterdam, comenzaron a analizar los datos con frialdad. Los números mostraban una tendencia clara. El retorno de inversión para construir nuevas fábricas dentro de los Países Bajos se reducía año tras año. La mano de obra representaba un costo creciente. Las normas internas elevaban las barreras operativas. El mercado doméstico se encontraba saturado, con escaso margen para expandirse. Frente a ese escenario, surgió una pregunta decisiva. ¿Resultaba más eficiente administrar fábricas, coordinar trabajadores
y asumir riesgos productivos, o simplemente colocar capital a interés y cobrar rentas desde la distancia. La respuesta marcó un giro histórico. La República Holandesa comenzó a desplazarse desde una economía basada en la producción hacia una economía dominada por las finanzas. El país dejó de funcionar como el taller del mundo y asumió el papel de banquero global. El capital ya no necesitaba barcos, astilleros ni talleres para multiplicarse. Bastaba con circular, prestar y especular. Este cambio fue interpretado por muchos economistas como una señal de sofisticación. Se lo presentó como la evolución lógica de una economía avanzada. Sin embargo, en términos históricos, ese tránsito suele señalar el inicio de una fase irreversible, cuando una potencia abandona la creación de bienes reales y se concentra exclusivamente en obtener ganancias financieras. El equilibrio que sostuvo su poder comienza a romperse. A lo largo del siglo XVIII, la Bolsa de Ámsterdam se transformó en el núcleo de esta nueva lógica. El mercado financiero adquirió un carácter cada vez más especulativo. La élite holandesa desarrolló instrumentos complejos, contratos de futuros y estructuras derivadas que prometían rendimientos elevados sin contacto directo con la economía física. Se formaron burbujas en activos exóticos. Los balances contables crecían. Las fortunas parecían multiplicarse con rapidez. Desde el papel, la riqueza alcanzaba niveles históricos. Sin embargo, debajo de esa superficie, la economía real comenzaba a deteriorarse. Los astilleros redujeron su actividad. Los ingenieros altamente capacitados envejecieron sin una nueva generación que los reemplazara. Las flotas pesqueras se contrajeron de forma progresiva. La clase media, que había sido la columna vertebral de la prosperidad holandesa, empezó a fragmentarse. Mientras tanto, el capital encontró un nuevo destino. Al otro lado del canal se consolidaba una potencia en ascenso. Gran Bretaña, durante el siglo XVIII, atravesaba una fase de expansión industrial acelerada. Su economía mostraba hambre de crecimiento, agresividad comercial y una clara vocación imperial. Gran Bretaña necesitaba recursos para construir su imperio. Infraestructura, fábricas, flotas y guerras requerían enormes sumas de dinero. La élite holandesa poseía precisamente ese capital. Así comenzó una transferencia silenciosa. El dinero que alguna vez impulsó la producción holandesa pasó a financiar el ascenso de su principal rival histórico. En este punto, aparece la traición central del patrón holandés. Los grandes banqueros de la República comenzaron a canalizar enormes volúmenes de capital hacia el gobierno británico y hacia las principales corporaciones del imperio en ascenso. Compraron bonos emitidos por la corona británica. Invirtieron en la Compañía Británica de las Indias Orientales, una entidad que competía directamente con los intereses estratégicos de su propio país. Financiaron la expansión de una armada que, con el tiempo, terminaría bloqueando sus puertos y asfixiando su comercio. Desde una perspectiva histórica, esta decisión resulta difícil de asimilar. El capital holandés estaba fortaleciendo a la misma potencia que acabaría desplazando a la República como actor dominante del sistema mundial. Sin embargo, desde una lógica puramente financiera, la elección parecía impecable. Los rendimientos ofrecidos por la deuda británica superaban con creces cualquier proyecto productivo dentro de los Países Bajos. Para los grandes tenedores de capital, la bandera que dominara los océanos carecía de relevancia. El único factor decisivo era la regularidad de los pagos de intereses. El capital, en su forma más pura, dejó de tener identidad nacional. Este fenómeno marcó lo que puede definirse como la Gran Salida. Se trató de una salida silenciosa, sin desplazamientos masivos ni rupturas visibles. El valor comenzó a migrar. La élite holandesa permaneció en sus residencias junto a los canales de Ámsterdam, mantuvo su estilo de vida refinado y conservó su influencia social. Sin embargo, su riqueza ya no dependía del destino económico de la República. En el escenario de un colapso interno, esas fortunas seguirían intactas. Los activos estaban resguardados en Londres, generando retornos estables cercanos al 5%, respaldados por la autoridad de la corona británica. La desconexión era total.
Se había construido un salvavidas financiero privado, mientras la estructura colectiva quedaba expuesta a la deriva. Este patrón, lejos de ser un episodio aislado, se repite en otras etapas de la historia económica. Al avanzar en el tiempo, las similitudes se vuelven evidentes. Durante el periodo comprendido entre 1945 y 1970, Estados Unidos atravesó su propia edad de oro productiva. La economía se apoyaba en la industria pesada, la manufactura avanzada y la innovación tecnológica. El acero, los automóviles y la electrónica salían de fábricas locales hacia el resto del mundo. El dólar ocupaba una posición central en el sistema financiero internacional, porque estaba respaldado por una base industrial dominante. Con el paso de los años, comenzaron a manifestarse presiones similares a las que habían afectado a la República Holandesa. Los salarios aumentaron de forma sostenida. Las regulaciones se multiplicaron. Otras regiones del mundo desarrollaron capacidades productivas competitivas. La ventaja inicial empezó a reducirse. Frente a ese contexto, la élite económica ejecutó un giro estratégico. Durante las décadas de 1980 y 1990, la producción industrial fue presentada como una actividad obsoleta, costosa y poco atractiva. El discurso dominante comenzó a exaltar los servicios, las finanzas y la innovación financiera como el verdadero futuro del crecimiento. La economía física fue desmantelada de manera progresiva. Las fábricas se trasladaron a regiones con costos laborales más bajos. La producción se fragmentó y se externalizó. Al mismo tiempo, se promovió la idea de que esta transformación beneficiaría al consumidor a través de precios más bajos y mayor eficiencia. En realidad, el proceso seguía el mismo guión observado siglos antes. El motor de creación de valor tangible fue apagado y reemplazado por un sistema centrado en la extracción financiera. La industria cedió su lugar a los instrumentos derivados. Los centros manufactureros fueron desplazados por los centros financieros. Como había ocurrido en Ámsterdam, los indicadores financieros respondieron de manera inmediata. El Producto Interno Bruto mostró crecimiento. Los mercados bursátiles alcanzaron máximos históricos. La élite celebró el aparente éxito del nuevo modelo y acuñó conceptos destinados a transmitir una sensación de estabilidad permanente. Sin embargo, el fundamento real de la economía se debilitaba. La prosperidad visible se sostenía sobre una base cada vez más frágil. El sistema avanzaba quemando sus propios activos productivos para mantener la ilusión de calor económico, replicando con precisión el patrón que había llevado a otras potencias a su declive. La financiarización produjo un enorme excedente de capital concentrado en la cúspide del sistema, de una forma muy similar a lo ocurrido siglos antes en los Países Bajos. Ese capital necesitaba un destino. La economía productiva interna ya no podía absorberlo. Las fábricas cerraban de manera progresiva y la inversión en infraestructura ofrecía rendimientos considerados insuficientes por los grandes fondos. El dinero comenzó a buscar oportunidades fuera de sus fronteras. El mercado global se convirtió en la salida natural. Una parte significativa de ese capital fue dirigida hacia la industrialización acelerada de China. El paralelismo histórico resulta evidente. De la misma forma en que la élite holandesa financió el ascenso de Gran Bretaña, la élite financiera estadounidense impulsó el crecimiento industrial chino. El capital construyó fábricas en ciudades como Shenzhen, financió transferencias de tecnología clave, participó en las ofertas públicas iniciales de grandes corporaciones chinas que con el tiempo se convertirían en actores centrales de la economía mundial. La lógica económica detrás de estas decisiones era clara y estrictamente contable. Resultaba más rentable pagar salarios extremadamente bajos en el exterior y capturar la diferencia como margen financiero. Este proceso marcó una ruptura profunda entre la élite financiera y la base productiva nacional. La acumulación de riqueza dejó de depender de la salud económica del país de origen. Las grandes corporaciones se transformaron en entidades verdaderamente globales, con clientes, activos y operaciones distribuidas en múltiples regiones. En este nuevo esquema, una recesión doméstica dejó de representar una amenaza existencial para las grandes empresas. Las fuentes de ingresos estaban diversificadas geográficamente.
Los riesgos se encontraban cubiertos a través de múltiples monedas y jurisdicciones. La estrategia había sido diseñada para resistir cualquier deterioro local. La desconexión se volvió estructural. La presencia física de los centros financieros permaneció en las mismas ciudades, pero la lealtad económica se desplazó hacia el flujo global de capital. El vínculo entre fortuna privada y bienestar colectivo quedó severamente debilitado. Sin embargo, el patrón holandés no se limita al movimiento del dinero. También describe las consecuencias sociales que se desarrollan en los territorios que quedan atrás. A finales del siglo XVIII, mientras la economía holandesa se vaciaba, la sociedad comenzó a fragmentarse de manera visible. La élite se aisló progresivamente en círculos cerrados de privilegio. El interés se desplazó hacia el estatus, la apariencia y las dinámicas superficiales de la alta sociedad. La cultura se volvió obsesiva con símbolos externos de refinamiento y poder. Aquella etapa fue recordada como una era dominada por la ostentación y la desconexión intelectual. Al mismo tiempo, las capas más bajas de la población descendieron hacia condiciones de miseria cada vez más severas. La pobreza urbana alcanzó niveles alarmantes. Las tensiones sociales se intensificaron. Estallaron disturbios y expresiones de ira colectiva. Sin embargo, las soluciones estructurales resultaron imposibles porque los recursos necesarios ya habían sido transferidos al exterior. Este mismo patrón social reaparece en etapas avanzadas del declive de otras potencias. La polarización se profundiza. La cultura pública se llena de distracciones constantes. El debate se concentra en conflictos simbólicos y en controversias identitarias, mientras los fundamentos económicos continúan deteriorándose. Este fenómeno responde a una lógica recurrente. Cuando la élite deja de ser capaz de ofrecer prosperidad material sostenida, sustituye ese vacío con espectáculo. La atención colectiva se desvía hacia disputas culturales, escándalos y narrativas diseñadas para consumir energía emocional. Mientras la población permanece absorbida por el ruido, el capital completa su migración final. El resultado es una sociedad fragmentada, distraída y empobrecida en su base, con una cúspide económica que ya ha asegurado su posición fuera del alcance de las consecuencias. Así, se cierra el ciclo del patrón holandés, una secuencia histórica que se repite con precisión inquietante cuando la financiarización reemplaza a la producción como motor central del poder. El mecanismo de esta salida moderna presenta una complejidad mayor que la observada en el siglo XVIII, aunque el resultado final sigue siendo el mismo. En la República Holandesa, la evasión del riesgo se ejecutó mediante bonos y bancos mercantiles. En la era contemporánea, la élite financiera emplea estructuras más sofisticadas, como el sistema del eurodólar, las jurisdicciones offshore y, más recientemente, los registros digitales de valor. La deuda desempeña un papel central en este proceso. Durante las etapas finales de la República Holandesa, el Estado comenzó a acumular volúmenes crecientes de endeudamiento con el objetivo de sostener una apariencia de poder que ya no se correspondía con la realidad material. Se contrajeron préstamos para mantener operativa la armada, para financiar programas de asistencia social y para cubrir los intereses de deudas anteriores. El acreedor principal en ese esquema resultó ser la propia élite interna. Los ciudadanos más ricos prestaban dinero al Estado, lo que generó un incentivo estructural profundamente distorsivo. A la clase adinerada le convenía que el gobierno permaneciera endeudado, ya que los pagos de intereses funcionaban como una transferencia constante de riqueza desde el contribuyente hacia los tenedores de bonos. Este patrón se reproduce en la actualidad con una escala mucho mayor. Cuando el gobierno acumula déficits cercanos a $1 billón, ese dinero sigue una ruta definida. Fluye hacia contratistas, corporaciones farmacéuticas, entidades financieras y, en última instancia, hacia quienes poseen deuda soberana. La clase media absorbe el costo a través de impuestos o inflación, mientras el valor generado se canaliza hacia rentas financieras. El sistema se comporta como un mecanismo de extracción que debilita la economía productiva para sostener una economía pasiva. Con el tiempo, el anfitrión comienza a mostrar señales de agotamiento. La deuda
alcanza niveles imposibles de sostener. La confianza en la moneda se erosiona de manera progresiva. En el año 1780, este proceso desembocó en la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa. Fue el punto de inflexión definitivo. La República descubrió que su armada había quedado obsoleta. Los barcos carecían de modernización, los marineros de entrenamiento y las finanzas públicas se encontraban exhaustas. Gran Bretaña logró una victoria contundente. Poco después, el Banco de Ámsterdam, considerado durante 170 años como el pilar de la estabilidad financiera global, reconoció su insolvencia. Las reservas de oro habían sido prestadas en secreto a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, una entidad que ya se encontraba en quiebra. La fachada de solidez se derrumbó. La Edad de Oro terminó de forma silenciosa, mediante el incumplimiento y la pérdida de credibilidad. En la actualidad, el sistema se aproxima a un momento de características similares. La deuda federal supera los 35 billones de dólares. Los pasivos no financiados vinculados a programas sociales superan los 100 billones. El aparato militar representa el más costoso de la historia, aunque enfrenta dificultades para reclutar personal y mantener sus flotas operativas. La estructura aparenta fortaleza, pero internamente se encuentra debilitada. La élite financiera es plenamente consciente de esta realidad. Posee acceso a los mejores datos y comprende que las proyecciones matemáticas resultan insostenibles. La deuda acumulada carece de una vía realista de cancelación. Frente a este escenario, la estrategia se orienta hacia una desconexión gradual. El objetivo consiste en transformar riqueza denominada en una moneda en declive, en activos capaces de conservar valor a través de una transición sistémica. Este movimiento explica la adquisición creciente de tierras agrícolas, franquicias deportivas y obras de arte. Se trata de bienes con oferta limitada, resistentes a la inflación monetaria. Aún más significativo, resulta el desplazamiento hacia activos digitales y redes descentralizadas. En el siglo XVIII, trasladar oro hacia Londres implicaba riesgos físicos, lentitud y costos elevados. En la actualidad, grandes volúmenes de valor pueden migrar al entorno digital en cuestión de segundos. Las criptomonedas y la infraestructura asociada suelen presentarse como herramientas de emancipación para el ciudadano común. Sin embargo, los principales compradores pertenecen a los mayores fondos de inversión, gestoras de activos y capitales de riesgo tecnológicos. Estas entidades están construyendo la transición hacia un nuevo sistema de registro de valor. El capital se desplaza desde el libro mayor estatal, basado en la deuda soberana, hacia libros mayores de red, sustentados en tecnologías de cadena de bloques. El movimiento anticipa un escenario en el que el bono del tesoro deja de funcionar como activo libre de riesgo global. Así, la élite se prepara para una reconfiguración del orden financiero, repitiendo una vez más el patrón observado siglos atrás, aunque con herramientas adaptadas a una nueva era. Cuando llegue ese punto crítico y el dólar pierda su estatus central, el Estado estadounidense enfrentará una crisis de una magnitud sin precedentes. La capacidad de importar bienes esenciales se verá severamente limitada. El financiamiento del aparato militar entrará en una fase de tensión extrema. El nivel de vida promedio sufrirá una contracción abrupta, con caídas estimadas entre 30, 40 o 50% en un periodo muy corto. La sociedad será empujada hacia una realidad más austera, más rígida y materialmente más pobre. Mientras tanto, la élite económica atravesará ese cambio con una posición mucho más sólida. Incluso podría emerger con mayores niveles de riqueza que antes del colapso. La razón es simple: controlará los activos verdaderamente escasos del nuevo sistema: la tierra, las fuentes de energía, los sistemas algorítmicos y las monedas digitales valorizadas en el marco monetario que reemplace al anterior. La salida del imperio en declive se habrá completado con éxito, sin necesidad de abandonar residencias de lujo ni refugios privados en jurisdicciones seguras. Este proceso va más allá del dinero. Se trata también de control legal y jurisdiccional. Durante la era holandesa, la élite confiaba en que el derecho internacional protegería sus inversiones en territorios extranjeros. En el presente, emerge un fenómeno distinto.
la ley privada comienza a desplazar al marco jurídico público. Cada vez más disputas corporativas se resuelven fuera de los tribunales estatales, mediante arbitrajes privados y acuerdos contractuales cerrados. Al mismo tiempo, se consolidan zonas económicas especiales con reglas propias, diseñadas para operar al margen del sistema legal tradicional del Estado-nación. En la práctica, estas estructuras funcionan como una separación progresiva del orden jurídico común. Este cambio resulta evidente al analizar los términos de servicio de las principales plataformas tecnológicas. Al aceptarlos, los usuarios quedan sujetos a normas privadas que prevalecen sobre los principios constitucionales. Estas plataformas poseen la capacidad de excluir, confiscar activos digitales o silenciar voces sin los mecanismos clásicos del debido proceso. El sistema adopta rasgos de un nuevo orden feudal. Los administradores de la infraestructura digital actúan como una aristocracia moderna que opera fuera del alcance directo del poder político tradicional. La tragedia central del patrón holandés reside en la percepción colectiva de normalidad. Hasta las etapas finales del declive, la población holandesa promedio estaba convencida de vivir en la cúspide del mundo. Observaba sus edificios, su legado cultural y su historia, y asumía que esa posición era permanente. La posibilidad de que Ámsterdam se transformara en una ciudad secundaria resultaba inconcebible. Esa confianza excesiva ralentizó cualquier reacción defensiva. Los ahorros permanecieron denominados en florines cuando otras alternativas ofrecían mayor resguardo. La fe en el Banco de Ámsterdam se mantuvo incluso cuando las señales de fragilidad ya eran visibles. El apego a la estabilidad pasada terminó convirtiéndose en un factor de vulnerabilidad. Un fenómeno comparable se observa en la sociedad contemporánea. Existe una creencia profundamente arraigada en la excepcionalidad estadounidense. Se asume que las restricciones económicas básicas carecen de efecto real. Se confía en la emisión monetaria ilimitada, sin consecuencias inflacionarias. Se considera viable la desindustrialización sin deterioro social. Se mantiene la imagen de un poder militar invulnerable, aun cuando los resultados históricos muestran un desgaste prolongado. Esta confianza actúa como un sedante colectivo. Mantiene a la población tranquila mientras se ejecutan decisiones que transfieren valor de forma irreversible. El patrón se repite con precisión histórica. La anestesia social permite que el proceso avance sin resistencia significativa, hasta que el cambio ya resulta imposible de revertir. La infraestructura ofrece una de las señales más claras del patrón holandés en acción. En los Países Bajos, a medida que el capital comenzó a abandonar la economía productiva, los diques y los canales, elementos esenciales para la supervivencia del país, entraron en una fase de mantenimiento diferido. Repararlos de manera adecuada resultaba cada vez más costoso, y el dinero necesario ya no estaba disponible o había sido desviado hacia otros fines. Este deterioro físico reflejaba un proceso más profundo. La fuga de capitales dejaba huellas visibles en el territorio. La infraestructura, que había sido construida durante siglos, comenzó a degradarse lentamente, no por falta de conocimiento técnico, sino por ausencia de inversión sostenida. Un fenómeno comparable puede observarse en la red eléctrica estadounidense y en los sistemas de agua de varias ciudades que han experimentado fallas prolongadas. Los descarrilamientos ferroviarios y la obsolescencia de las vías constituyen expresiones concretas del mismo problema. El mantenimiento diferido se convierte en la forma material de la salida financiera. El capital abandona el terreno físico y deja atrás estructuras que envejecen sin ser renovadas. Los recursos que deberían destinarse a reparar vías, modernizar redes y fortalecer sistemas básicos se redirigen hacia recompras de acciones y al pago de intereses de deuda acumulada. La economía física es utilizada como fuente de sacrificio para sostener una arquitectura financiera cada vez más exigente. La nación tangible es consumida para alimentar una estructura abstracta. De manera paralela, surge una clase rentista, tal como ocurrió en el siglo XVIII. En la República Holandesa, la aspiración de los jóvenes dejó de orientarse hacia la exploración, la invención o la construcción. El objetivo pasó a ser vivir de los intereses de los bonos del Estado.
El prestigio se desplazó desde la producción hacia la renta. En la actualidad, se observa una transformación cultural similar. El ideal dominante ya no gira en torno al trabajo productivo, sino a la obtención de riqueza sin esfuerzo directo. La figura del creador de contenido o del inversionista especulativo reemplaza al constructor, al ingeniero y al productor. La promesa de ingresos pasivos y la especulación con activos volátiles se presentan como caminos deseables. Este cambio cultural refleja una realidad económica concreta. Cuando el trabajo deja de ofrecer una vía razonable hacia la estabilidad, la motivación para producir se debilita. Cuando la especulación ofrece mayores recompensas que el esfuerzo sostenido, la sociedad comienza a comportarse como un conjunto de apostadores. Una economía basada en apuestas carece de la capacidad para competir con economías centradas en la construcción material. Por esta razón, el desplazamiento del centro de gravedad hacia el este sigue una lógica estructural. Mientras una parte del mundo se concentra en debates financieros y valoraciones abstractas, otras regiones invierten en concreto, energía y materias primas. Mientras el capital se mueve en mercados de derivados, se desarrollan cadenas productivas, se extraen minerales estratégicos y se construye infraestructura física. La lección olvidada es simple y recurrente. La riqueza financiera representa un derecho sobre la realidad, pero nunca sustituye a la realidad misma. Los títulos, los bonos y los certificados carecen de valor intrínseco si la base productiva se deteriora. La economía tangible sostiene a la economía financiera, y no al revés. La élite económica comprende esta diferencia con claridad. Por esa razón, se observa una acumulación creciente de activos reales. La compra de tierras agrícolas, la adquisición de derechos de agua y la inversión en infraestructura energética privada responden a una lógica de preservación del valor. El capital se desplaza desde instrumentos denominados en una moneda en declive hacia recursos físicos y tecnológicos con proyección futura. Este movimiento representa un intercambio deliberado. Se abandonan los símbolos del sistema anterior y se adquieren los pilares del siguiente. Antes de que el ciclo se cierre por completo, los reclamos financieros se transforman en control directo sobre los elementos fundamentales de la economía real. Existe otra capa del patrón holandés que suele pasar desapercibida, pero que resulta decisiva para comprender el declive de una potencia. La pérdida de la supremacía naval. El imperio holandés se levantó sobre el dominio de los mares. Su armada protegía las rutas comerciales, aseguraba el flujo de mercancías y sostenía la posición del país dentro del sistema mundial. Sin embargo, mantener una flota naval poderosa implicaba costos enormes y permanentes. A medida que la economía holandesa se desplazó hacia la financiarización, el respaldo político y social para sostener ese gasto comenzó a erosionarse. Los contribuyentes protestaron contra el peso creciente del presupuesto militar, exigieron reducciones y reasignaciones. La defensa pasó a percibirse como una carga improductiva. La élite financiera, cuyos intereses ya estaban ligados a embarcaciones y empresas extranjeras, careció de incentivos para defender con firmeza la flota nacional. La consecuencia fue una decadencia silenciosa. La armada holandesa dejó de recibir inversiones suficientes. El mantenimiento se postergó. La modernización se detuvo. Cuando el conflicto finalmente llegó, la flota que alguna vez dominó los océanos existía solo en apariencia. Era una estructura vacía, incapaz de sostener una guerra prolongada. En la actualidad, la seguridad del comercio global descansa en otra armada dominante. Las principales rutas marítimas continúan siendo vigiladas para garantizar el flujo de bienes, energía y materias primas. Sin embargo, el costo de sostener esa presencia se vuelve cada vez más difícil de asumir. Las presiones presupuestarias aumentan. Las discusiones sobre recortes se intensifican. La flota muestra signos de sobrecarga operativa y desgaste material. Un elemento aún más crítico aparece en el ámbito del transporte comercial. La marina mercante, indispensable para mover bienes y sostener a una población en tiempos de crisis, ha desaparecido casi por completo. En los puertos, los buques que transportan mercancías rara vez pertenecen al país que lidera el sistema financiero.
La logística esencial ha sido externalizada. La supervivencia material depende de embarcaciones extranjeras. Este vacío tiene implicaciones profundas. En un escenario de conflicto mayor, la capacidad de abastecer a las Fuerzas Armadas o de garantizar el suministro interno se vería seriamente comprometida. La infraestructura logística que sostiene a una nación moderna ya no se encuentra bajo control directo. Los barcos fueron vendidos para adquirir activos financieros. El desenlace del patrón holandés ofrece una pista sobre el futuro posible. La historia no concluye con una destrucción total. Los Países Bajos continúan existiendo. Ámsterdam conserva su belleza arquitectónica y cultural, pero su papel cambió de manera irreversible. La ciudad dejó de ser un centro que moldeaba el rumbo del mundo y pasó a convertirse en un espacio contemplativo, orientado al turismo y la memoria. La soberanía efectiva se diluyó. El país quedó integrado dentro de estructuras de poder mayores. El destino propio fue reemplazado por la adaptación a decisiones tomadas en otros centros. El nivel de vida de la población común permaneció estancado durante décadas. La transición desde la cúspide del sistema mundial hacia una posición secundaria fue prolongada y silenciosa. En una potencia de escala mucho mayor, ese proceso adopta características más intensas. La desigualdad se profundiza. La riqueza se concentra en la cima, protegida por enclaves fortificados y sistemas privados de seguridad. A su alrededor, se extiende una base social marcada por la precariedad y la inestabilidad. El gobierno central persiste, pero con capacidades limitadas. La dependencia de la deuda condiciona sus decisiones. La resolución de problemas estructurales se vuelve cada vez más difícil. El poder efectivo se desplaza hacia plataformas corporativas y redes descentralizadas que operan al margen del control político tradicional. El imperio sigue figurando en los mapas, pero su contenido se vacía. La estructura permanece, mientras la influencia real se traslada a otros lugares. Así concluye el patrón, no con un colapso espectacular, sino con una pérdida gradual de relevancia, hasta que la historia continúa sin quienes alguna vez la dirigieron. El nuevo Londres no adopta necesariamente la forma de una capital tradicional. Este punto suele generar confusión en muchos análisis contemporáneos. Se asume que el declive de una potencia implica automáticamente el ascenso territorial de otra. Sin embargo, el mundo actual opera bajo una lógica distinta. El nuevo centro de poder no está anclado a una geografía concreta. Funciona como una capa digital que se superpone al planeta. El capital ya no migra hacia ciudades físicas específicas, se desplaza hacia infraestructuras invisibles, fluye hacia cadenas de bloques, sistemas de inteligencia artificial y ciudades privadas diseñadas para operar al margen de los estados-nación. El poder deja de depender del control territorial y pasa a concentrarse en redes, protocolos y plataformas. La élite económica no abandona un país para instalarse en otro. Redirige su lealtad hacia el espacio digital. Allí se está construyendo una nueva forma de organización, basada en contratos automatizados y reglas privadas en lugar de parlamentos y constituciones. Este fenómeno encarna una versión moderna del feudalismo, donde el control se ejerce a través de infraestructuras tecnológicas. El patrón holandés conduce de manera natural a este punto. Cuando el Estado-nación deja de ofrecer rendimientos atractivos, el capital busca una alternativa. Si el marco existente se convierte en una carga, los inversores crean uno nuevo. Ese proceso ya está en marcha. Mientras tanto, los costos del sistema anterior permanecen sobre quienes siguen vinculados a él. La inflación cotidiana funciona como una señal clara de esta transición. Cada aumento de precios representa una redistribución silenciosa. El poder adquisitivo se erosiona mientras el valor se transforma en liquidez de salida para quienes ya se han posicionado fuera del sistema en declive. Frente a este escenario, surge una pregunta inevitable sobre la conducta individual dentro de un ciclo histórico que avanza con fuerza propia. Cuando una estructura comienza a fallar y quienes la dirigen ya han asegurado su escape, la estrategia racional consiste en reconocer la situación con claridad. El primer paso es aceptar el diagnóstico.
La expectativa de una corrección política profunda se enfrenta a límites estructurales. Los incentivos actuales desalientan reformas reales. Las dinámicas matemáticas de la deuda y del capital ya están en movimiento. El ciclo continúa su rotación independientemente de los discursos. El segundo paso implica adoptar una perspectiva similar a la que utilizó la élite holandesa durante su declive. Mientras la base social aguardaba soluciones externas, quienes comprendieron la magnitud del cambio, diversificaron su exposición. La concentración absoluta en una sola moneda o en un único sistema de pensiones aumenta la vulnerabilidad. Los activos con valor global, como metales preciosos, redes digitales descentralizadas y habilidades demandadas en múltiples regiones, ofrecen mayor resiliencia. El tercer paso requiere una separación emocional entre identidad personal y estructura imperial. El apego acrítico a un sistema que prioriza la extracción sobre el bienestar colectivo termina beneficiando a quienes controlan el proceso. Resulta posible valorar la tierra, la historia y las personas, sin ignorar que el marco institucional actual opera en contra de amplios sectores de la población. El patrón holandés deja una lección clara. Los imperios rara vez colapsan de manera repentina. Son desmantelados gradualmente. Los activos se venden por partes. La señal de liquidación suele aparecer mucho antes del derrumbe visible. Cuando la venta se acerca a su fin, el contenido ya ha sido retirado y solo queda la estructura. El movimiento individual no implica hundirse junto a la construcción que se vacía. Existe la posibilidad de retirarse antes de que el deterioro sea irreversible. La historia avanza como una rueda que gira con lentitud. Aquellos que comprenden su movimiento logran adaptarse. Quienes lo ignoran suelen quedar atrapados en su paso. Este ciclo ya fue vivido por otras civilizaciones. Los holandeses atravesaron esta fase, los romanos también. La salida ocurre primero. El colapso aparece después como un indicador tardío. Si llegaste al final de este documental, ya estás adelante del 99% de la población. Estás dispuesto a enfrentar la dura verdad. Para ayudar a que este mensaje llegue a más personas antes de que el algoritmo lo entierre, por favor, dale me gusta a este video. Es una acción pequeña, pero lucha contra la censura del silencio. Y quiero saber tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Crees que Estados Unidos puede revertir este ciclo o la salida ya es irreversible? Leo cada comentario. Si este análisis resonó, es porque algo importante ya estaba siendo percibido. Comprender los ciclos históricos antes de que se vuelvan evidentes marca la diferencia entre reaccionar tarde o actuar con conciencia. Este canal existe para examinar los patrones que moldean el mundo, más allá de titulares y narrativas superficiales. Si este contenido aportó claridad, la suscripción permite seguir explorando estos procesos con profundidad y contexto histórico. Compartir este video ayuda a que este tipo de análisis llegue a más personas antes de que el ruido lo diluya. Cada difusión mantiene viva la conversación y amplía el alcance de ideas que rara vez se discuten con honestidad. Gracias por acompañar este recorrido hasta el final. El tiempo y la atención son recursos valiosos, y haberlos dedicado a comprender la historia en movimiento tiene un significado especial. La historia sigue girando. Comprenderla es el primer paso para no quedar atrapado en su inercia.